En el mes de noviembre, espero no equivocarme en la fecha y en los datos, se convocó a una serie de artistas, personajes públicos, escritores, periodistas, a ser parte de una campaña que iba a tener como centro una serie de fotografías que iban a reflejar los balazos, los perdigonazos, las bombas lacrimógenas que la Policía Nacional y el Ejército disparó contra población desarmada, asesinando a 50 personas a inicio del 2023. Una muestra muy potente con unas imágenes que además fueron trabajadas en un formato de revista, que lo hizo muy interesante, casi jugando además con la revista Cosas, que tiene un segmento y un público objetivo muy particular. En fin, fue una propuesta bien interesante. Bueno, lo cierto es que ya está llegando a su fin la muestra y valdría la pena conversar con Jenny Dador, directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que apoyó y estimuló y estuvo allí apoyando este esfuerzo. ¿Qué piensa ella de lo ocurrido con esta campaña y cómo se han logrado los objetivos deseados con la misma? Jenny, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenida. Carlos. Gracias. Siempre. Buenos días. A ver, ¿de qué color son tus muertos? Es el nombre de la muestra. Cierra el martes 30 de enero. Se clausura la muestra fotográfica. Yo quiero que me cuenten en principio por qué la coordinadora, por qué Diaconía decidieron estimular, apoyar y acompañar este esfuerzo. Mira, como sabes, nosotros desde la coordinadora venimos también llevando los casos, ¿no?, de las ejecuciones extrajudiciales, que son 50 entre las masacres, las ejecuciones extrajudiciales y heridos también, ¿no? Entonces tenemos más de 100 procesos en curso en las distintas regiones y una de las cosas que notábamos es justamente que en las regiones sí es como muy vívido, muy sentido lo que ha ocurrido, ¿no? Pero había hay cierta indiferencia en Lima, por ejemplo, ¿no? A pesar de que la información sí había circulado, a pesar de que las encuestas, ¿no?, te muestran cómo en Lima la opinión pública fue cambiando respecto a si el gobierno de turno violaba o no violaba derechos humanos, etcétera. Eso cambió. Había imágenes más que evidentes. Totalmente. O sea, aunque los grandes medios, digamos, no trataran la noticia, hoy en día, ¿no?, todos vimos esas imágenes, pero sí notábamos también algo que es histórico en nuestro país y que tiene que ver con esta jerarquización para considerar que las personas son personas, ¿no?, que tiene que ver si tu procedencia geográfica, digamos, es al sur, es al norte, es detrás de la montaña o en la montaña, si estás al lado del río, al mar o al otro lado, y el color de la piel también, y si tu lengua es el español o es el quechua, el aymara, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay esta sensibilidad en los artistas y nos comentan, ¿no?, de esta iniciativa, nosotros desde la coordinadora pensamos que era como una posibilidad, una oportunidad, claro, ¿no?, de poder llegar con algo que sí sensibiliza más que esto de estar repitiéndolo todo el tiempo. Yo te puedo decir, esto es una violación de derechos humanos, el artículo de la Constitución dice esto, el artículo del tratado dice esto, pero verlo, claro, ¿no?, y verlo en el cuerpo de un otro que consideras tú igual, ¿no? Entonces, porque a veces pasa eso, pues, en el país, sí, pues, ¿no? Hasta que no te sientes tocado, no reaccionas. Ahora, algunos nos dicen que probablemente esto también puede ser una forma más bien de acentuar, ¿no?, estas diferencias que hay, porque tienes que mostrarle que le puede ocurrir para que se sensibilice. Pero yo creo que es, en realidad, una expresión artística que ha ayudado muchísimo, ¿no? Hemos logrado llegar a más de 6 millones de personas. Y eso es un montón. Es importantísimo porque además, claro, era el cuerpo de sus artistas, claro, de los famosos, ya sean cantantes, ya sean periodistas. Ahí te un agradecimiento especial. Nada que porque no hay hemos nada visto también que uno de los cuerpos que se puso allí fue el tuyo, ¿no? Y representar en sus artistas, en sus periodistas, esas heridas que habían causado la muerte, los perdigonazos, el bombazo que te destrozó el cerebro, etcétera. Yo creo que además es un trabajo artístico duro y hermoso, ¿no? Lo digo también por la maquilladora, por la persona que intervino estos cuerpos, luego por las fotos, cómo se hicieron, y porque cómo eso
llevó a las personas que visitaban la muestra, ¿no? A ver al artista, pero a pinchar luego y ver que ese cuerpo que estaba ahí no era el cuerpo de ese artista, sino era el de Rosalino. Porque te llevaba la historia de la persona, ¿no es cierto? Te llevaba la historia de la persona, te llevaba el cuerpo de la persona, te llevaba la historia de la persona, pero además a descubrir que esa persona que inicialmente fueron tratadas por los aparatos del gobierno como terroristas, eran personas comunes y silvestres, ¿no? Que trabajaban en el campo, que trabajaba uno limpiando lápidas en el cementerio, que era un taxista, que era un chofer, que eran personas como cualquiera que estaba haciendo un trabajo, ¿no? Entonces le pone también un rostro humano. Pero además, Jenny, las familias de las personas que fueron asesinadas a inicios del 2023 estuvieron también en la muestra y pudieron conversar con los actores, las actrices, los artistas y se sintieron acompañadas, Jenny. Cosas como, yo no sabía que en Lima había esta preocupación o este interés, ¿no es cierto? Eso me parece fabuloso también. Claro, porque además todo ese trabajo de la muestra con los artistas se hace además inicialmente, ¿no? Pidiendo permiso, por supuesto, a las familias, ¿no? Para poder hacer estas representaciones, ¿no? Con conocimiento de ellos. Pero ya cuando están en Lima, efectivamente, y ven la muestra y conversan con los artistas, eso también en ellos mismos genera, ¿no? Como parte de una reparación simbólica, sin duda, ¿no? Que obviamente no es la reparación del Estado, por supuesto, ¿no? Pero sí de la sociedad, ¿no? De la sociedad peruana. Entonces yo creo que eso es muy importante y también déjame decirte que juega de ida y vuelta, ¿no? Porque ya de por sí los artistas y los que pusieron ahí el cuerpo tienen una sensibilidad especial, ¿no? Pero haberse encontrado con los familiares esa noche, estar en ese papel, luego verlos conversando, etcétera, les hace adquirir otro compromiso, ¿no? Totalmente. Eso es maravilloso también. Totalmente, ¿no? O sea, a mí me tocó muchísimo, a pesar que llevo años en el trabajo de defensora de derechos humanos y uno podría decir, si somos como los médicos, que ya luego no, perdemos cierta sensibilidad, pero en realidad eso no es así. Y más bien me dio mucho gusto esa posibilidad. Yo llamaría un encuentro, ¿no? De este encuentro y también de reivindicar el arte como una forma, como dicen ahora las chicas, los chicos, de artivismo, ¿no? Lo simbólico es fabuloso. O sea, para esto, sí, ¿no? Yo digo, pucha, yo puedo hablar 5 horas y no hay... Sí, no, claro. De hecho, un día le dije a Santiago Maguil, porque se había puesto el polo de acá nos faltan 50, ¿verdad? Porque hicieron polos también en la campaña. Hicieron polos, que fue lo primero, y él había salido, pues sí, claro, era Santiago con el polo, entonces medio mundo. Y yo le digo, oye, yo me puse el polo el otro día, estuve en una manifestación, estaba en unas gradas y a mí nadie me pescó, ¿no? Entonces, eso también es, ¿no? O sea, ver quién es el que se está sensibilizando con eso y eso es un disparador en la sociedad. Ahora, la mejor evidencia del éxito de esta campaña puede haber sido tener a este grupete de pestilentes que van a molestar de vez en cuando se trata de la defensa de los derechos humanos. ¿Crees que la expresión de desatender desde esa perspectiva el dolor de peruanos y peruanas es la mejor muestra de que esto tenía que plantearse en esos términos? A ver, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, a ver, estos sujetos aparecen donde justamente, así es, ¿no? Sienten que algo tiene la potencialidad de revertir y de tocar algunas fibras en la sociedad peruana, ¿no? Entonces eso los indigna mucho pensar o sentir que están perdiendo o que pueden perder un adepto o alguien que le dio un like a ellos en sus redes sociales, en fin. Pero además, déjame decirte que ellos para aparecer escogieron justo, ¿no? El día donde teníamos también un conversatorio. Así es. Con familiares, con familiares, pues. Con jóvenes, ¿no? Jóvenes, familiares y con activistas, ¿no? Entonces es una forma también de querer decir que tienen cierto control sobre, pero en realidad, mira, lo que ellos pretenden es más bien la autocensura, ¿no? O que uno abandone el espacio público, el espacio cívico ciudadano y te vayas retirando. O sea, lo que pretenden es silenciar, ¿no? Y en realidad, pues uno activa los mecanismos, pone su denuncia. Ya sabemos que la policía no investiga, que la fiscalía no hace caso, ¿no? Que ninguna casi de nuestras investigaciones han prosperado, pero siempre nosotros activamos el mecanismo de denuncia porque es lo que corresponde
Y lo que sí decimos es, o sea, nosotros no nos vamos a autocensurar, o sea, porque aparecen estos sujetos ahí gritando, no nos vamos a asustar, no nos vamos a callar. Y más bien sí quería decirte que este tipo de situaciones, ¿no? Y de la complicidad de los aparatos del Estado que no investigan debidamente, está siendo observado también internacionalmente. Y el otro día yo veía un ranking de estos que se llaman Civicus, que monitorean en el mundo justamente el espacio ciudadano, las libertades, así es. ¿no? Que es un elemento importante de la democracia. Y ellos nos mostraban, en el informe que va a salir públicamente pronto, cómo el Perú en un año, ¿no? De diciembre del 22 acá, había caído en el ranking del puesto 51 al 43 en términos de libertades. Toma. Y ellos además decían, bueno, hay los países, van subiendo, van bajando, pero hay deterioros que son progresivos. Pero lo que les llamaba la atención en el caso de Perú era cómo en un año... El salto. Exacto, cómo en un año se cierra el espacio cívico, ¿no? Te persiguen por tus opiniones, te intervienen, te acusan de terrorista, etcétera, ¿no? Entonces todas esas cosas significan en realidad una luz roja sobre el país en términos de respeto a libertades, democracia. Total. Y por supuesto también en términos de tiene un impacto económico para lo que serían las inversiones internacionales, ¿no? Esto con respecto a la muestra, de la que vamos a volver para cerrar, para recordar fechas de cierre de la misma, pero claro, el sustrato de fondo tiene que ver con los avances en materia de justicia de las investigaciones fiscales y judiciales. ¿Qué me puedes contar de eso, Jenny? ¿Qué información tienen? ¿Cuánto se ha avanzado y cuánto no? Mira, hemos avanzado muy lento, ¿no? No como se esperaría en 12 meses de investigaciones y además en investigaciones que, como tú bien señalaste en un momento, hay un montón de evidencia gráfica. Un montón de evidencia. ¿No? Hemos identificado a los sujetos, al perpetrador directo, pero nos han ido poniendo trabas en lo que tiene que ver con poder acceder a los documentos internos, ¿no? A sus planes operativos, al seguimiento que se hizo, a la investigación interna que hicieron las propias instituciones de las Fuerzas Armadas o policiales, que también tienen sus aparatos internos de investigación. O sea, todas esas trabas han estado dentro de las fuerzas policiales, armadas, pero también en las facilidades que tenían los equipos de fiscales. Como sabes, inicialmente la investigación empezó en los territorios, luego la fiscal de la Nación juntó los casos. Juntó todos los casos, los trajo a Lima. Eso significaron como 2 meses casi de parálisis, ¿no? Mientras se traían las carpetas, etcétera. Y después también las pocas facilidades que tenía este equipo especial, EFICAVIF, ¿no es cierto? Cuando luego tenía que ir obviamente a los territorios, porque tú trajiste todas las carpetas en Lima, pero las investigaciones tienes que hacerlas donde sucedieron los hechos, ¿no? Entonces, en términos logísticos, tampoco se le dieron las facilidades a los nuevos equipos, ¿no? Y esto también fue significando mayores retrasos, ¿no? A tal punto que la última ampliación es de 8 meses más de investigación del mes de noviembre, ¿no? Y hemos avanzado poco allí. Tenemos sí responsables directos, identificados, ¿no? Perpetradores, tanto en el caso de Rosalino, en Cusco, como en el caso de Sonia, ¿no? Sonia Aguilar, que es en Macusani, que es una mujer rondera, que además deja 2 niños huérfanos. Yo estuve en Macusani hace poco, ¿no? Justamente conmemorando el día en que ella y otro de los ronderos fueron asesinados, ¿no? Y entonces ahí también hay una identificación directa del perpetrador y no hay una orden de detención hasta ahora, por ejemplo. Obviamente, cuando la orden de detención salga, ese policía va a estar a miles de kilómetros, ¿no es cierto?, de acceder. Pero acá también no hay que perder de vista que estamos identificando a los perpetradores directos, pero también hay una cadena de mando y hay responsabilidades a las que vamos a llegar, ¿no? O sea, eso también está... es que el poder político cree que no vamos a llegar, pero a la verdad vamos a llegar de todas maneras. Totalmente, totalmente. Mira, si lo hemos hecho en las épocas del fujimorismo, cuando hemos vivido 10 años donde ellos han controlado los aparatos y terminado eso, hemos podido investigar, detectar y encontrar, con mayor razón ahora, que es en un periodo tan corto, intenso, donde ocurren los hechos y que además hemos accedido a las actas del Consejo Directivo. Hay miembros de las Fuerzas Armadas de alta graduación que han hablado, que han dicho que la policía conocía. Sin duda. El que es el actual premier era el ministro de Defensa, es decir, que es el responsable político de eso. Y hay también una serie de medidas que se pueden tomar internacionalmente, no tendrán que ver probablemente
con sanción al Estado peruano, pero hay sanciones internacionales individuales también cuando uno identifica perpetradores y que están en situación de impunidad en el país, ¿no? Entonces, yo creo que vamos avanzando y más bien ahora, a raíz de la suspensión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y algunos cambios dentro de la Fiscalía, ¿no? Eso nos hace mirar con optimismo la posibilidad de avanzar en las investigaciones, ¿no? Porque no se puede negar que la Fiscalía estaba totalmente cooptada. Pero digamos, si es cierto lo que denuncia el colaborador eficaz, que habrá que comprobarlo y que parece que está respaldado por los WhatsApps, que Patricia Benavides, a cambio de favores políticos, encarpetaba acusaciones fiscales de congresistas, es gravísimo, Jenny. Y yo no he visto esto. Totalmente, para nunca. mí sin precedentes por el número y por la magnitud, ¿eh? Sí, por el número, la magnitud, y otra vez repito, o sea, ¿será que la noción de tiempo ha cambiado, ¿no? En esta vida que va tan rápido? Como que te digo, el fujimorismo fueron 10 años. Sí, pues esto ha sido todo Pero muy acá rápido, claro. Es intenso, Sí. ¿no? Pero además una fiscalía que te abría una investigación, Sí, señora. ¿no? Para luego justamente poder chantajearte y negociar, digamos, votos o Sí. apoyos que se necesitaban, ¿no? Entonces, estamos o sostenía viendo abiertas investigaciones que debía cerrar. Mira el caso de Paulo Gas y Pedro Salinas con el tema del sodalicio, por poner también otro ejemplo. Me abro un poquito. Imagínate, ¿no? Totalmente, porque el caso de ellos, pues, tienen años. En el caso de Paola ha tenido más de 18 investigaciones, y luego hemos visto también cómo este poder político articulado al poder económico y articulado también a las empresas del sodalicio, Sí, señora. ¿no? En la costa norte, y los famosos, el caso de los comuneros de Catacaos, ¿no? Por eso ahí hablábamos de pecados terrenales en esa De campaña, acuerdo. ¿no? Porque eran esas intervenciones, pero vinculadas al poder político y económico, ¿no? Entonces es una forma justamente de perseguir y de pretender acallar a los periodistas que hacen periodismo de investigación, ¿no? Sin duda. Ahora, vuelvo a la muestra. ¿Crees que lo vivido en el 2023, más la muestra, más todo lo de lo que estamos hablando, comienza a generar un sentido común cada vez más sólido respecto a que la vida no tiene precio y en democracia hay que defenderla, o sigue siendo la tenaz lucha de todos los días, Jenny? Yo creo que sí empieza a generar un sentido común, ¿ya? Lo que sí creo también es que el fenómeno de las redes sociales a veces tienden a amplificar, ¿no es cierto? O a darnos la sensación de que realmente, ay, estoy contra el mundo, ¿no? Estoy sola contra el mundo, porque Hacen mucho ruido allí, pero... Sí, entre los troles y todo lo demás, pero yo creo que todos nosotros podemos ver cómo incluso en los entornos familiares, amicales, ¿no? Este discurso ha ido cambiando, y cómo esa sensibilidad también ha ido cambiando. Pienso un poco lo mismo, ¿sabes, Jenny? Yo me imagino que tú también lo debes haber vivido. Sí. Yo lo he visto en mis propios espacios, en las listas de compañeros del colegio, etcétera, sí, ¿no? Señora. ¿No? Entonces, aquel que era un poco más conservador, ¿cómo va abriéndose a la posibilidad de sensibilizarse con esto, no? Totalmente, o te dice, sí, efectivamente hay que investigarlo, y te dice, eso del terrorismo es una invención, ¿no? Claro, nosotros vamos un poco más allá, porque pretendemos incluso que nada justifica, ¿no es cierto?, tomar la vida de las personas. Y si alguno de estos o de aquellos o en alguna otra intervención, alguno era ladrón, terrorista o lo que sea, tampoco puedes privarlos de la vida. Tienes un protocolo de intervención, no puedes privarlo arbitrariamente, ¿no? Y ahí viene todo el tema del uso proporcional de la fuerza, en lo que nuestros policías tienen que entrenarse de manera permanente, porque se sabe en el manual, pero a la hora de operativizar hay que tener en una la inteligencia escena, emocional, por supuesto, claro, una preparación. No lo controlan, se desbordan, lo primero que hacen es, ¿no es cierto?, salir a matar en realidad, y eso requiere todo un ejercicio que no hemos logrado, y lamentablemente estamos viendo que la policía está en unas crisis espantosas. Tremendo. Tremendo. Ahí hay mira, no sé qué estamos destapando la olla y no sé qué cosa va a salir de allí, ¿no? Entonces creo que es una de las tantas crisis más que se sobrepone o se superpone a las crisis que ya teníamos, ¿no? En lo político, además, en fin. Con el tema de la policía, a veces me pregunto si en la policía está la solución de los grandes problemas de criminalidad organizada o son parte del problema. Y eso hay que decirlo con claridad. Lo ocurrido en la comisaría de San Juan de Lurigancho, el caso impresionante, todos en la comisaría dividiéndose la droga incautada para luego revenderla. Y una cosa espantosa, Jenny.
Claro, sí, y eso que ahora lo vemos, pero que también uno malicia o sospecha cuando te dicen estamos 20 años en el Braen, Sí. con un montón de Sí, plata, pues, con todo, claro. y no pasa nada. Y no pasa ¿no? nada. Y eran cuantos, 5 locos por ahí, o la Sí. familia Palomino, y su esposa, sus hijos, y ¿qué es esto? ¿No? Y tú dices, y acá no pasa nada. Entonces, hay definitivamente una corrupción transversalizada, ¿no? Y las reacciones que se venden desde el poder político son en realidad, te venden la pomada de que una intervención con mayor fuerza o brutal, o sacar los militares a la calle, va a ser lo que va de alguna manera revertir esta situación, pero no pasa por ahí, No ¿no? pasa Tiene por que ahí, ver con no, los no pasa centros por de ahí, no formación, pasa tiene por que ahí. ver con los centros de formación, tiene que ver con sus condiciones y tiene que ver también, mira, hubo un programa que estuvo hace algunos años atrás, luego no terminó de implementarse, no se evaluó, esto que se llamaba Barrio Seguro, que son estrategias de intervención en las comunidades, ¿no? Y que tienen que ver con crear espacios de deporte, que tienen que ver con el tema de, digamos, donde se insertan las juventudes, ¿no? Espacios para estudio, o sea, un barrio seguro, una comunidad segura y donde se recupere lo que es vivir en comunidad y no el individualismo, ¿no? También, Pampante, que tú pones tu reja, cierras acá, pones tu alarma, listo, ya Así se es. acabó, ¿no? Entonces creo que eso también son estrategias que son importantes y nosotros desde la coordinadora estamos bastante satisfechos con lo que ha significado esta muestra. Esta campaña, ¿no? Sí, que vamos a... Bueno, la muestra fotográfica en sí, que debo decir, o sea, las fotos son tremendamente dolorosas, pero Son dolorosísimas. son Así es, artísticas. así es. Son artísticas y son intervenciones que se han hecho. Ahí Mario Y- Colán ha hecho un trabajo muy importante. muy lindo el trabajo de Mario, muy artístico, muy comprometido. Muy comprometido. Lamento que en una de las últimas intervenciones de esos grupos, la resistencia, etcétera, hayan roto, deteriorado alguna de las piezas. Y también ahí nosotros decíamos, ¿no? O sea, en este caso el delito de daños, y que no es daño, pues, a un papel, Pues- ¿no? Has intervenido en realidad y has dañado una pieza artística. Así es. ¿no? Y eso tiene también... Que es parte de un conjunto, Así además. es, que eso tiene Claro. también otra valoración. Y mira, nuestra aspiración en realidad es poder hacer de esta muestra una muestra itinerante, ¿no? En este momento ya hay sería ideal, también invitaciones para algunos países fuera, ¿no? Poder llevar esta muestra, pero nos gustaría también llevarla, ¿no? En las distintas regiones y poder también Eso. exhibirla, ¿no? Itinerante primero hacia adentro, sería Exacto, genial, ¿no? Exacto, sí. Jerry, los números me han parecido impresionantes. Entonces, ¿han llegado a cuántos espectadores con la muestra? 6 millones, me decías. 6 millones y pico, no me acuerdo del piquito. ¿no? Punos y el Perú, el alcance ha sido 162.000, la página web ha tenido 50.000 visitas, Jenny, los números han sido de gran impacto. Gracias a la coordinadora, que además ha estado detrás, a Diaconía, ¿quién más ha estado? Está Diaconía, Democracia Internacional. Me olvidaba de ellos, no quiero olvidarme de ellos. Sí, y sobre todo, gracias a ustedes. No, Gracias a va. los artistas, Los a los artistas periodistas. que han estado ahí trabajando y intensamente. además, no solo han puesto sus cuerpos, sino que han estado en la muestra Sí, de manera es permanente y verdad. alternada. Han Y estado- conversando con los familiares. Exacto, conversando Totalmente. con los familiares y con distintos grupos de jóvenes que han visitado la muestra. La muestra ha sido permanentemente visitada, han habido conversatorios, he visto grupos de la Escuela Empodera, del Jurado Nacional de Elecciones con Pronsex. Ah, mira. ¿no? O sea, Qué he bueno. visto bastantes liderazgos juveniles que han estado visitando y yo creo que eso es bien importante porque es gente que además tiene una intención de participar en el espacio público, una nueva apuesta por entrar a la política también. Y entonces, si se alimentan de este tipo de expresiones artísticas, pero que recogen lo que en realidad pasó, pues nos parece fabuloso, ¿no? Clarísimo. Hasta el 30 de enero, entonces, la muestra, que está ¿dónde, Jenny? Para Sí, quienes quieran ir. mañana martes es el día de cierre, estamos en la cuadra 11 ahí, me olvidé la calle, ¿cómo se llama? El Reducto, ¿no? El Reducto. Estamos en Reducto, sí, efectivamente, Miraflores. Y mañana tenemos justamente el día de cierre, tenemos un acto especial y los esperamos de todas maneras. Además pueden hacerlo también los recorridos virtuales, sobre Muy todo, bien. ¿no? Muchas gracias, Jenny, por haber estado con Gracias, nosotros. gracias, Carlos.